Muy bien. Bueno, qué gusto poder ver hoy aquí a algunos invitados. Bueno, la familia de nuestros hermanos. Siempre es un gusto saber que familias, personas, individuos, porque si bien son una familia, también son individuos que están buscando del Señor. Y eso de verdad que es algo que nos anima mucho y nos llena de gozo. Hoy en una sociedad tan llena de problemas, en una sociedad tan llena de pecado, una sociedad decadente, una sociedad donde cada vez vemos que es más difícil poder vivir, ¿no? Y nos da un gozo poder estar juntos, porque esto cumple con un principio que vemos ahí en Hebreos, capítulo 10, versículo 24 y 25, donde el autor a los Hebreos decía: y considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y dice: no dejándonos de congregar, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es una realidad. Vemos que cada vez está más cerca la venida del Señor. Tú ves las noticias, ve los chicos, los jóvenes, ve en tu universidad, ve en la calle, ve todo lo que está sucediendo, y es eminente que el Señor está por venir. Y la pregunta sería: ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? Gracias, hermano. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? Y es que al congregarnos, hermanos, eso nos ayuda a aumentar nuestra fe, en animarnos, en saber que no estamos solos. Porque ustedes saben que la iglesia no es un lugar para no pecadores, ¿no? Es un lugar para personas que aún tenemos pecado, un lugar donde aún estamos batallando y teniendo esas luchas, pero cuando venimos aquí nos damos cuenta que no estamos solos en eso. Nos damos cuenta que aún hay pecado en nuestra vida y que necesitamos los unos a los otros. Es por eso que tenemos que hacer crecer nuestra fe. El autor de un libro decía: si tu fe no te puede llevar a la iglesia el domingo, dudo que tu fe te pueda llevar al cielo. Y eso es una realidad. Si nuestra fe no nos puede llevar a congregarnos, ¿cómo esperamos que esa fe nos lleve al cielo? ¿Me explico? Pablo decía ahí en Romanos 10:17, es pues la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe va a aumentar cuanto más escuchemos la palabra de Dios. Y justo esta carta, esta epístola de Santiago que empezamos a estudiar hace un par de semanas, nos confronta con nuestra fe, nos desafía a que a través de las tribulaciones, a través de las adversidades, ahí sea donde podamos mostrar nuestra fe y crecer en nuestra fe. Porque déjame decirte, si hoy tú estás pasando tribulaciones, situaciones difíciles y complicadas en tu vida, ese es el momento en que tú le vas a permitir al Señor modelar tu vida. Hoy compartía en un grupo que tenemos ahí en Escolásticas, híjole, no me voy a acordar bien, pero decía lo que compartí, sí, que Dios es el artista y nosotros somos el barro, hablando del alfarero y el barro. Y decíamos que no está discusión si Dios es el artista y si nosotros somos el barro. Eso no está discusión. El cuestionamiento es que si nosotros entendemos que somos el barro, ¿por qué no nos subimos a esa rueda o a ese lugar donde el alfarero nos va a empezar a modelar? Necesitamos subirnos ahí. Y déjame decirte que la aflicción y los problemas de tu vida es ese barro, ese torno, justamente donde el alfarero nos tiene que tener para empezarnos a modelar conforme a su imagen. Y tú bien sabes que un alfarero no puede permitir que una pieza le salga mal. Si en ese andar esa pieza empieza a salir defectuosa, ¿qué es lo que hace el alfarero? No agarra y pone un poquito de lodo y ahí medio la repara. No, ¿qué hace? La destruye y la vuelve a hacer. Eso es lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Él nos tiene que destruir esa vieja naturaleza para volvernos a formar. Y bueno, justamente Santiago nos va a hablar mucho de esto. Así que acompáñame a Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 27.
Santiago capítulo 1, versículo 19 al 27, y vamos a ponernos de pie en cuanto lo tengas para poder darle lectura. Ok, Santiago 1, 19 al 27, y dice así la palabra de Dios: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación, y guardarse sin mancha del mundo. Palabra de Dios. Oremos. Bendito Dios, Padre, te pedimos que seas tú hoy hablando en nuestro corazón, Señor. Tú sabes cómo venimos el día de hoy. Tú sabes las cargas que estamos pasando. Tú sabes esas luchas que hoy estamos viviendo, esos pecados que no hemos podido entregar, que nos está costando trabajo, Señor. Pero Padre, tú eres bueno para con nosotros y hoy tú nos permites estar aquí expuestos a tu palabra. Sé tú quebrantando nuestro corazón, esas heridas del pasado, esas cicatrices que aún no han podido cerrar, Señor. Sé tú con tu palabra, Señor, como un incienso, Señor, como aquel aceite de oliva derramado en nuestro corazón para purificarnos y limpiarnos, Padre. Haz tu trabajo este día, Padre. Sé tú hablando y prepara nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús, amén. ¿Podemos sentarnos? Muy bien. Vamos a recordar un poco, no quiero tardarme mucho en lo que es el contexto de la carta. Sé que algunos que llegaron pues apenas están escuchando sobre ella. Te voy a hablar muy rápido. El contexto del autor que vimos acerca de Santiago. Sabemos que Santiago es el hermano de nuestro Señor Jesucristo, como lo mencionan algunos pasajes, Marcos 6:3 y Gálatas 1:19. Y Santiago justamente era el obispo encargado de la primera iglesia en Jerusalén. Él era, y algo también, fíjense, Santiago se dice por ahí que es apóstol, pero Santiago no es apóstol. Él no era parte de los 12. Es más, ni siquiera seguía a Jesús. Santiago se convirtió en discípulo del Señor después de su muerte. Cuando resucitó, lo veíamos, el Señor resucita, se aparece a varios discípulos, se aparece a Santiago, a los 500 y después a sus apóstoles. Pero Santiago no era apóstol, y hemos escuchado Santiago apóstol, pero no es un título que le corresponde, porque él no creía en su hermano. Es un discípulo, después creyó y fue el encargado de la iglesia de Jerusalén. Bueno, el contexto literario de la carta, esta carta es una carta universal. Una carta que no era dirigida a un grupo de personas o a una persona en particular, sino que era una carta circulante. Y veíamos ahí en el capítulo 1, versículo 1, que la intención de Santiago es que fuera para las 12 tribus. Pero decíamos también que 10 de esas tribus ya estaban perdidas, no había registro de ellas. Pero Santiago tenía en su corazón que les pudiera llegar a esas 10 tribus de judíos que se habían extraviado, ¿no? Y bueno, el contexto histórico de la carta, pues bueno, se escribió por ahí del año 40-50, tal vez fue la primera carta que se escribió después de todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento, y esto ocurre después de la muerte de Esteban. A Esteban, por defender su fe, lo apedrean, lo lapidan, y entonces a partir de ahí una persecución en Jerusalén, y todos salieron disparados. Se hubo la diáspora, salieron disparados, y justamente
todos estaban siendo perseguidos, esta comunidad judío-cristiana, porque eran judíos, pero que habían creído en Cristo. Y ellos estaban presentando algunos desafíos por su fe. Y yo sé que ahí también muchas veces nosotros podemos identificarnos con ellos. Cuando tú empiezas a conocer verdaderamente a Dios a través de la palabra, empiezas a tener esos desafíos, empiezas a tener persecución. Si bien hoy no tenemos esa persecución de donde tu vida está en riesgo, pero sí de la familia, sí de los amigos, de los hermanos, te empiezan a decir, oye, pues que ya estás yendo ahí con los aleluyos, es que, ¿cómo crees? Y empieza a tener esa persecución. Pero Santiago justamente nos anima que a través de esas adversidades podamos mantenernos fiel, porque al que seguimos es a Dios a través de su palabra, no es una religión, y tú lo sabes, ¿no? El propósito de la carta tiene un carácter práctico y pastoral, con el objetivo de exhortar y animar a esos creyentes que estaban en la diáspora. Ese era el objetivo, animarlos a que no tuvieran una fe solamente de boca, de labios. Como antes nosotros, yo tenía mi religión y solamente tenía mi fe de labios, pero realmente no tenía esa práctica de la fe. Entonces lo que Santiago les llama, y hemos estado viendo, que a través de las pruebas y las tentaciones realmente practiques tu fe, que realmente creas en ese Cristo, en ese Dios que dices creer, ¿no? Y bueno, algunos de los temas principales hasta el día de hoy, vimos el gozo y el contentamiento que se debe tener a través de las pruebas, de la persecución. Veíamos que la prueba produce paciencia, y la paciencia tiene su obra completa para que seamos cabales sin que nos falte cosa alguna, dice el versículo 4. Y es por eso que te animo, amigos, familia, esas pruebas que estás pasando hoy te van a hacer perfecto y cabal, te van a ayudar. Y el Señor te prepara, pero también ten en cuenta esto, el Señor no te va a probar más de lo que pueda ser probado. El Señor conoce tu corazón, pero es necesario que pasemos esas pruebas. También Santiago nos habla ahí en el versículo 5, que si alguno tiene falta de sabiduría, la pida al Señor. Y dice que Él nos la dará abundantemente y sin reproche. Es decir, no importa que tú incluso estés saliendo del pecado. La palabra de Dios y Santiago nos dice que eso es lo único que nos va a dar en este contexto, si la sabiduría, si realmente la pedimos y la buscamos. Si tú estás saliendo del pecado y dices, Señor, es que quiero que todo lo que hice, todos estos 20 años de mi vida, quiero despertar mañana y que ya todo esté perfecto. Perdón, familia, pero esto no funciona así. Pero la sabiduría, si esa se la pides al Señor, esa sí te la va a dar, si realmente la buscas. Porque quiere decir que ya estás buscándolo con un corazón arrepentido. Y entonces por eso dice que esa sí nos la va a dar y sin reproche. Ok, y bueno, la semana pasada vimos ahí en el versículo 12 al 18 con nuestro hermano Martín acerca de las pruebas y las tentaciones. Y también aprendimos que las tentaciones no vienen de parte de Dios. ¿Cuántas veces, yo sí lo llegué a decir, cuántas veces decimos, es que porque el Señor me está tentando, ¿no? O me manda esta prueba pensando que es una tentación y que Él me la manda para ver qué es lo que hago. Y no. Vimos ahí en los versículos del 12 al 18 que nosotros somos probados cuando de nuestro propio pecado, de nuestras concupiscencias, somos atraídos y seducidos. Es decir, que realmente esa tentación no nos la manda Dios. Mira, te voy a decir qué es lo que hace Dios. A través de tu concupiscencia, ¿qué es eso? Tu pecado, tu talón de Aquiles. Por ejemplo, mi concupiscencia es diferente a la de cada uno de ustedes. Todos sabemos de qué pie cojeamos. Entonces, el tentador es el enemigo, es Satanás. Y entonces, el que sí te va a tentar es el enemigo. Y entonces él va a llegar y te va a lanzar el dardo de fuego. Pero, ¿qué pasa? Lo que hace Dios y su actitud ante esto, Él observa y Él te va a probar. No porque Él te mande la tentación, sino Él va a decir, ok, voy a ver qué es lo que vas a hacer con eso que te está mandando el enemigo. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio un libre albedrío. Y entonces Él solamente va a ver cómo reaccionas y te va a probar. Pero no porque Él te mande la tentación. Él va a probar tu reacción y va a ver qué tanto te falta crecer, ¿no?
Y eso es lo que veíamos. Y me encanta, y lo quiero comentar en Santiago 1:14, justamente cuando dice que somos seducidos y atraídos por la tentación, y dice que la tentación es nuestra concupiscencia. Pero ¿de dónde viene eso? Viene de nuestros sentidos, y es algo que tenemos que cuidar mucho, familia. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué es a dónde te llevan tus pies? Esa es por donde llega la tentación. Es por donde llega la tentación. Y dice, y nos va a explicar Santiago, me encanta cómo lo hace, porque justamente, mira, Santiago 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, y fíjate, aquí lo empieza a explicar, entonces la concupiscencia o el pecado, después de que ha sido concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Cómo es eso? La tentación, familia, no es pecado. La tentación no. O sea, viene un pensamiento, algo, una tentación, no es pecado, no te sientas culpable. Se convierte en pecado cuando llega a tu mente y entonces lo empiezas a apapachar, ¿no? Ay, qué bonito eso de lo que me estoy acordando, ¿no? O si yo hiciera esto y el otro, y te lo empiezas a apapachar, ¿no? Cuando te lo empiezas a apapachar, ¿qué crees? Entonces, de aquí se pasa al corazón, y ahí concibe, como cuando van a hacer un bebé, se preña el corazón. ¿Y qué crees? Ahí ya se convierte en pecado. Por eso decimos que el pecado está a 30 centímetros de tu mente. Si tú lo concibes y pasas tiempo cavilando en esto, lo concibes y entonces se preña. Y entonces, ¿qué pasó? Ya te embarazaste del pecado. Ya te embarazaste, y solamente van a faltar un tiempo, 9 meses como el embarazo o menos, y entonces, ¿qué crees? Ese pecado va a dar a la luz, ¡fum! Se va a demostrar, lo vas a ver, la gente lo va a ver, no lo vas a poder ocultar. Y entonces es lo que dice. Y un ejemplo te pongo, ¿no? Justamente un ladrón no es de que llega así nada más, me voy a meter y voy a meter al banco a robar. El ladrón le viene la tentación, y entonces, le agrada, ¿no? Y entonces la empieza a maquinar. Ya cuando pasó algunos minutos pensando, ya estás perdido. Le empieza a maquinar, ¡fum!, baja el corazón, y entonces sientes emoción. Satanás ya capturó tu mente, tus emociones, intelecto, emociones, y tu voluntad. Es como Satanás trabaja. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo empieza a maquinar. Y entonces tarde o temprano va a ir y va a robar, se va a meter a ese banco. Y entonces dice la palabra de Dios que una vez que lo hiciste, das a luz, vas y lo ejecutas, y entonces ahí viene la muerte. Ahí viene la muerte. Por eso, cuando el Señor Jesús ahí en Mateo 5, 27, 28, cuando les dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, dice, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿En dónde? En su corazón. Es decir, no tienes que ir y hacer un acto de adulterio para pecar. Si ya lo bajaste a tu corazón, ya pecaste, ¿no? Yo les decía ahí a los jóvenes en los anexos, explicándoles esto, les decía, puedes decir, pues como ya lo bajé a mi corazón y ya lo deseé, ya pequé, pues ya mejor voy y lo hago. Pues a veces vienen esos pensamientos, pues si ya de todas maneras ya pequé, pues ya mejor hazlo, ¿no? No, detente, no lo hagas. Dicen también por ahí que nadie puede evitar que los pájaros hagan nido en tu cabeza, ¿no? Sí, nadie puede evitar que los pájaros se paren en tu cabeza. Viene un pájaro y a lo mejor lo sientes o algo, pero ¿qué pasa? Lo vas a espantar. Nadie puede evitar que un pájaro se pare en tu cabeza, pero sí puedes evitar que haga nido en ella. ¿Cómo? Espantándolo. Así con las concupiscencias, con las tentaciones. No permitas que aniden en tu mente. Luego ponte a hacer otra cosa, ¿no? Ok. Y el versículo 17, Santiago aclara y les dice a sus destinatarios de esta carta: toda buena dádiva y don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que no erréis, no se equivoque. ¿Por qué les dice esto a estos judíos cristianos?
porque a través de lo que estaban pasando, de esas tribulaciones de la vida, decían, ¿cómo es que Dios me está permitiendo esto? Si nosotros pusimos nuestra fe en Dios, nosotros ya estamos creyendo en Él, ¿por qué me pasan estas cosas? Y entonces le echaban la culpa a Dios. Por eso les dice Santiago, no erréis, toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Y mira, yo sé que eso nos pasa a nosotros. Cuando empiezas a conocer a Cristo, ¿qué crees? Van a empezar a pasar cosas en tu vida. A mí me pasó, yo decía, Señor, pero, a ver, estoy yendo a la iglesia, me voy el miércoles, nos reunimos en una cafetería, estoy yendo a conocer de la palabra de Dios, y sigo teniendo problemas, es más, hasta parece que más problemas, y entonces inconscientemente si culpas a Dios, entonces ¿qué quieres, Señor, no? Pero el Señor, solamente lo que te está pasando, y tú lo sabes, lo que te está pasando solamente son las consecuencias de tu pecado. No es que algo nuevo pasó de la nada, no. Eso que estás viviendo es la consecuencia de tu pecado y hoy se está viendo reflejada, está dando a luz. Entonces, lo único que te pide Dios es que seas paciente, que lo sigas buscando, que no te dejes vencer por el mal. Entonces, tiene que hacer esa aclaración Santiago porque aquellos que estaban en persecución le estaban echando la culpa al Señor de lo que vivían, ¿no? Y bueno, Santiago también en su carácter pastoral no nos quiere dejar solamente con las malas noticias, ¿no? Sino que trata de ser luz a sus destinatarios, les trata de animar y todo, y justamente les llama a no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y ese es lo que hoy vamos a ver y vamos a entrar ya a nuestro pasaje. Dice versículo 19, por esto mis hermanos amados, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Por esto dice ahí, por esto. Cuando veamos esta conjunción en la escritura, por esto, lo que quiere decir el autor, que todo lo que vino diciendo atrás, dice por esto para llamar tu atención, y dice por esto que te acabo de decir, concluyo lo siguiente. Dice, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Pronto para oír. A lo que se refiere Santiago con esto es que seas pronto para poner atención, para escuchar con atención lo que la otra persona te está diciendo. Que no hagas lo que hace Luis Solís, ¿verdad? Sí, mi amor, te escucho y estoy acá en el celular. No, pero sí te escucho, ¿eh? La verdad es que, o sea, sí le escucho, pero no pongo toda mi atención, la verdad. Muchas veces me dice mi esposa, te lo dije cuando estabas en el celular. Ciertamente nos llama Santiago a que seamos pronto para oír, pero oír queriendo comprender, entender, meditando en lo que la persona nos está diciendo. Entonces nos dice, sean prontos para oír. Y mira, este es un trabajo muy grande, y aquí quiero hacer un paréntesis, para ti como esposa, como esposo, como mamá, pero también a los jóvenes, ¿no? Con los papás o los amigos. Debemos ser prontos para oír. Algo que me dice mi esposa que he aprendido de ella, que me cuesta un poquito de trabajo aún, pero ella cuando yo le hablo y por cualquier cosa, no es algo interesante, le digo, oye amor, ella deja lo que está haciendo, va y se pone delante de mí, se para y me dice sí, y me ve a los ojos. Se pone pronta para oír, para escucharme. Pero ¿sabes cuál es lo peor? Que yo le digo, no amor, puedes seguir haciendo las cosas, no importa. O sea, yo todavía la inciso al pecado, ¿verdad? No. Le digo, amor, no puedes seguir haciendo las cosas, no es tan importante, ¿no? Pero ella luego lo que hace es pronta para oír. Eso es lo que tenemos que hacer. Ve a tus hijos a los ojos, llámales, mira, no porque sean chiquitos. Y es algo que, por ejemplo, yo le digo mucho a mi hija, y ahí está, ¿no? Mis nietos tienen 10, 11 años y 6. Hija, velos a los ojos. Muchas veces decimos, no, pero es que está chiquito, no entiende. No, los niños son súper inteligentes. Si tú los tratas como adultos, en el buen sentido, si los tratas como adultos, a ver, mi amor, escúchalo, ¿qué te quiere decir? Aunque para ti va a decir, es una tontería. Es que fíjate que un amiguito me dijo esto y lo otro. ¿Cómo crees, mi amor? Pues ponle atención y créeme que ese niño va a crecer con una madurez increíble, se va a sentir amado, respetado, que le importas. Pero si tú no lo haces eso con tus hijos,
y los dejamos ahí, como dicen por ahí, como animalitos de la pradera. Una vez me dijeron aquí en la tienda, vino una señora y le empecé a compartir y me dice, no, señor, es que la verdad, pues nosotros éramos 10 hermanos. Dice, y la verdad, pues a nosotros no nos dan esa enseñanza. Dice, a nosotros nos tratan como animalitos de la pradera, nada más. Dice, mientras nos den de comer y ya, y es todo lo que hacen nuestros papás. Y me dio risa, pero es una realidad. Y ahí podrías decir, bueno, pero es que es comprensible porque la señora dice que tiene 10 hermanos. ¿Qué crees? Nosotros lo hacemos aunque tengamos uno. Nos dejamos como animalitos silvestres. Nada más les echamos su alfalfita y ya. No, de verdad, se hace una gran diferencia, familia, una gran diferencia, ¿no? Entonces, fíjate, Proverbios 18:13, acompáñame. Fíjate lo que dice el proverbista. Dice, responder antes de escuchar es de necios y vergonzosos. Proverbios 18:13. Responder antes de escuchar, te lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, es de necios y es vergonzoso. Y sabes, eso es algo que nos pasa. Rápido emitimos juicio, a la primera. No dejamos hablar a la persona y a la primera, ¡pum!, luego hablamos. ¿Qué creen? Es algo que también me pasa a mí. Por eso les digo, este lugar no es un lugar para personas que no se equivocan. Es un lugar donde estamos enfermos y necesitamos sanarnos, la sanación de parte del Señor. Y es algo que me pasa y estoy luchando, Eso es lo importante, que lo reconozcas. Tanto no es que te pase, sino que lo reconozcas y le pidas ayuda a Dios. Y entonces ya sé que tengo que escuchar, terminar, dejar a mi esposa que hable, porque cuántas veces no nos ha pasado al no ser prontos para oír, que al final decimos, es que ya sé qué es lo que me vas a decir. Es que ¿para qué te escucho? Si ya sé qué es lo que me vas a decir, hombre, yo me la sé de todas. Pero bueno, resulta que no, que después era otra cosa y, ay, perdón. Pero bueno, entonces, seamos pacientes, escuchemos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, escuchémoslo, no deliberemos un juicio luego. Porque cuando deliberamos un juicio, ¿qué crees? Nos encendemos luego y reaccionamos, ¿no? Y al final, ¿qué decimos? Perdón, es que no es lo que yo pensé. No pensé que me estabas diciendo otra cosa. No, entonces nos llama Santiago a ser prontos para oír. Y mira, y si seguimos leyendo su carta, tú te vas a dar cuenta que todo lo que habla Santiago son problemas relacionales. Problemas, por eso es que es una carta muy práctica. Claro que también tiene principios teológicos, pero nos habla de todos esos problemas que nosotros estamos teniendo, ¿no? ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de ti en esa parte? ¿Eres pronto para oír? ¿Eres tardo para hablar? O sea, ¿meditas? Y este tardo para airarse, justamente, dicho de otra manera, no te enojes por enojarte, trata de comprender. Trata de entender todo el contexto, el origen de lo que te está diciendo la persona. Trata de analizarlo. Por eso cuando dice tardo, mira, te tienes que parar, verlo a los ojos y escuchar. Pero más allá de eso, tienes que escuchar qué hay detrás de esa persona. Eso nos pasa mucho en consejería y nos es fácil. Nos es fácil porque, y es algo que decimos entre esposos, ¿no? Le digo a Free, porque ella me dice, ¿por qué a mí a veces me contestas feo? Y a las personas cuando estás ahí con ellas, no. Yo, pues claro, porque eres mi esposa, porque estamos en confianza. ¿A poco no nos pasa eso? O sea, de verdad, allá al jefe o al compañero, a ese sí no le hablas feo. Pero tu esposa, ese sí a la primera, ¿no? A tu esposo. No, así como tratas al jefe, a aquella persona, y te habla feo, y tú buscas sí, jefe, sí, puedes hablarle bonito, así tienes que ser. Mira, en la consejería yo te digo, cuando la persona nos empieza a comentar su vida, una vez me acuerdo de un hombre en un anexo tatuado, grandote, o sea, tú lo veías y se veía pues así agresivo, ¿no? O sea, y te empieza a contar su vida. Entonces yo lo estaba escuchando, y entonces conforme me contaba todo lo que había vivido en su infancia, cómo lo habían tratado sus papás, o sea, todo es horrible, ese rostro que yo veía tan agresivo, tatuado, ¿sabes qué pasó? Lo empecé a ver como un niño, conforme me iba contando.
lo empecé a ver como un niño y entendí que todo lo que esa persona es hoy es lo que había vivido de niño. ¿Y sabes a qué me llevó eso? A verlo con gracia y misericordia y con amor. Y es lo que yo le digo a mi esposa: amor, velos como niños. No importa, mira, es que ya no lo aguanto, es que es esto, es el otro y que... Ok, imagínate qué vivió esa persona en su infancia que hoy no sabe dar amor. ¿Qué vivió esa persona en su infancia que hoy no sabe respetar? ¿Qué vivió esa persona en su infancia que hoy es lo que es? Así de feo o fea como ve a esa persona, en ese sentido, imagínate, pobrecito, lo que vivió. Aprende a verlos como niños y ten misericordia y gracia. ¿Y sabes por qué? Porque también tú te tienes, y lo dice aquí adelante, ¿no? Tú te tienes que ver en un espejo. Nosotros nos tenemos que ver en un espejo, porque nosotros, como dicen por ahí, no somos cadenita de oro o algo así, monedita de oro, ¿va? No somos monedita de oro para agradarle a todos. Tú también tienes tus defectos, tú también tienes tus pecados, tú también tienes tus errores. ¿Por qué? Porque es lo que vivimos cuando éramos niños. Eso me pasó con mi padre. A mi padre, todo lo que yo llegaba a vivir, llegué a odiarlo. Cuando él muere, y mi tía, la mayor, me dice: ¿sabes qué? Es que tu papá era así contigo, y me empezó a contar todo lo que le hizo mi abuelo. Híjole, sentí horrible. Claro, mi papá no pudo dar amor porque no le dieron amor. Mi papá nos humilló. ¿Por qué? Porque a él lo humillaron. Y me di cuenta que la forma en como él lo habían humillado y la forma como él lo habían tratado era peor aún que como él me había tratado a mí. Entonces, por eso no nos adelantemos a juzgar, no nos adelantemos a emitir un juicio. Veámoslo con amor, como el Señor nos ve a nosotros. Y bueno, ok, vamos allá al versículo 20. Y Santiago sigue hablando y dice en el versículo 20, dice: porque la ira del hombre no obra la justicia. Es decir, cuando les está diciendo Santiago: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse o para enojarse. Nos da esa recomendación. ¿Por qué? Porque mira, él sabe algo y el Señor lo sabe. Porque la ira del hombre, o en la ira del hombre, no obra la justicia de Dios. Es decir, nuestro pecado muchas veces no nos deja ver las cosas como son. Tú ya traes una carga genética, emocional y pecadora que no puedes ver las cosas como son, no las ves claramente. Y entonces, ¿qué pasa? Te alteras de inmediato. Por eso dice que en la ira del hombre no funciona la justicia de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Si tú tratas de hacer justicia por tu propia mano, ¿qué crees? Te puedo decir que te vas a equivocar y después te vas a arrepentir. Si tú tratas de vengarte de algo que pasó, le estás diciendo a Dios: Dios, no quiero tu justicia, yo me las arreglo solo. No, tú no sabes nada, Dios. Tú no sabes cómo me ha tratado la vida, cómo me ha tratado mi padre, mi madre. ¿Tú estuviste ahí? Claro que estuvo, ¿no? Pero a veces nos atrevemos a preguntar, ¿no? Yo sé, por eso no quiero a mi papá, por eso no quiero a mi mamá, no quiero a mis hermanos, no quiero a mi pareja, a quien tú me digas. Y entonces queremos vengarnos nosotros mismos. Pero Santiago te dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El Señor, que es omnisciente, omnipresente, que está en el pasado, presente y futuro, que lo sabe todo y que conoce el corazón del hombre, Él va a emitir un juicio correcto y perfecto. Si tú lo haces, te vas a equivocar y después te vas a arrepentir. Fíjate, acompáñame a Romanos 12:9. Pablo le dice a los Romanos 12:9, dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar, ¿qué? A la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Claro, porque si tú te airas y te enojas y tratas de buscar tu propia justicia, entonces, te digo, estás dejando afuera a Dios. Y entonces, de verdad, la vas a regar.
Entonces déjale las cosas a Dios. En las consejerías también muchas veces decimos esto, ¿no? Déjale que Dios, déjales a ir a Dios, que Él haga lo que tiene que hacer. Porque ¿sabes qué pasa? Fíjate, cuando tú te vengas e incluso le das armas a la otra persona, le das armas a la otra persona. Porque cuando tú le quieras decir, es que tú me hiciste, ¿sabes qué va a decir? Pero tú también, y pues ya te desarmó. Pero si tú no haces nada y todo lo dejas en oración a Dios, Señor, sé tú, sé tú, sé tú, te lo entrego a ti. Cuando venga la ira de Dios, Él va a hacer todo y tú, yo no hice nada. Yo te dejé, yo te entregué al Señor desde hace tiempo, entonces fue Dios. Entonces dejemos que Dios haga las cosas, no nosotros, ¿ok? Entonces, versículo 21, sigamos avanzando. Dice, por lo cual, y desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, dice Santiago, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Por lo cual, vuelve a meter otra vez esta conjunción, como resumiendo, por lo cual, lo que te acabo de decir, versículo 21, que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por esto te dice, desecha toda inmundicia y abundancia de malicia en tu corazón, ¿no? Es lo que nos está diciendo. Dios mismo conoce el corazón del hombre y sabe lo que hay en nuestro corazón. Entonces Santiago te dice, desecha toda esa inmundicia y esa malicia, deséchala. No te conviene que te estés envenenando tú mismo, tú misma. Siempre decimos que la falta de perdón es como tomarte una botella de veneno queriendo que el otro se muera. Ay, ¿cómo no te pasa esto? Y tú te estás tomando el veneno. El otro mira, ni enterado ni nada, pero tú solito te estás envenenando. Tú solita, tú solito. Déjale lugar a la ira de Dios. Pero tampoco hagas lo otro, ¿no? Sí, Señor, te dejo el lugar a ti a la ira, pero que le parta un rayo, que no. Tampoco le desees mal al otro, simplemente, Señor, tú sabes, tú conoces mi corazón, conoces el corazón de la otra persona, te lo dejo a ti y tú olvídate de eso. Por eso dice, desechando toda inmundicia y malicia. Entonces, dejemos que el Señor haga lo que Él tiene que hacer. Y mira, y dice, desecha eso, pero dice, recibe con mansedumbre la palabra implantada. Y dice que esa palabra, dice, la cual puede salvar vuestras almas. Por almas entendemos intelecto, emociones y voluntad. El Señor va a salvar tu alma de la condenación y de todo este daño emocional que surge cuando tú no desechas esa malicia. Él va a sanar tu alma. Pero dice que recibas con mansedumbre la palabra implantada. ¿Y qué es esto de recibir con mansedumbre? Mira, muchas veces, si estás en una consejería, un discipulado, y estás recibiendo la palabra, o aquí mismo, muchas veces no recibes con mansedumbre la palabra implantada de Dios. ¿Qué dices? Ay, no, pues sí, pues es fácil lo que me dice el que me está discipulando, ¿no? Pues él no está en mis zapatos. Ay, sí, perdona. ¿Cómo quiere que perdone? Pues él no vivió lo que yo viví. ¿Cómo voy a perdonar? No. Y entonces no recibes con mansedumbre lo que la palabra de Dios te está diciendo. ¿Y sabes por qué no lo recibimos? Justamente porque nosotros estamos viendo con nuestros ojos terrenales y decimos, no, es que esto no tiene solución. No, es que esto está súper mal. No. Y entonces contradecimos muchas veces a Dios y no le creemos. Ponemos objeciones, pero el punto y el problema es que lo que necesitamos nosotros es ver, como dice esa alabanza, por encima del sol, por encima de las nubes, con los ojos espirituales, y es ahí donde se aplica la fe. Ante cualquier situación que estés pasando, tienes que tener fe y decir, en mis fuerzas yo no veo que esto tenga solución, en mis fuerzas yo no veo que avance, pero tengo fe en aquel que lo puede ver todo. ¿Desde dónde? Por encima del sol, por arriba de todo, Él lo puede ver, yo confío en Él. Entonces, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y mira, acompáñame a Efesios 4:24. Efesios 4:24. Algo que estamos viendo justo en este pasaje que
acabamos de ver, donde justamente nos dice que desechemos toda inmundicia, pero que recibamos la palabra implantada. Aquí entra una ley, que es la ley de despojarte, y lo hablamos el miércoles creo, y de recibir, de desechar y recibir lo nuevo, desechar lo viejo y recibir lo nuevo. Fíjate lo que dice Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 22 al 24. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué dice? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de verdad. Entonces Pablo le dice a los Efesios: renuévate del espíritu. Pero para renovarte primero tienes que desechar lo viejo, y lo decíamos la vez pasada, ¿no? Si tú vas a renovar tu guardarropa, y decíamos que las mujeres por regularmente tienen todo el closet y les pertenece a ella, y a los hombres nos tocan 2 cajoncitos nada más. Ese closet, si tú vas a cambiar tu ropa, forzosamente tienes que desechar lo que ya no te vas a poner. Lo tienes que sacar para entonces poner lo nuevo. Entonces desecha y renuévate, dice Pablo a los Efesios, en el espíritu de vuestra mente. Desecha todos los pensamientos equivocados y erróneos de tu mente. Sácalos. Pero ¿sabes cómo los vas a sacar? Aquí sí funciona diferente. Aquí nos es bien complicado sacar esa ropa nosotros solitos. Porque muchas veces, si eres como yo, ahí está el pantalón todo roto. No, mi amor, pero todavía aguanta, ¿no? Me pongo los calcetines rotos y me dice, ya, ¿no? A la basura. ¿Una vez más? De verdad, no sé qué tenemos los hombres, ¿verdad? Somos hermosos, no nos gusta gastar en nosotros, ¿no? Pero es una realidad. Bueno, en este pensamiento con las mujeres tendría que funcionar así. No puedes desechar solito, o en nosotros, ¿no? Forzosamente tiene que llegar la nueva ropa a nuestro closet del hombre cuando digas, híjole, es que o meto esta o saco la vieja. Entonces, bueno, pues ya ni modo, tengo que sacar la vieja. Así pasa con el pensamiento. Tienes que llenarte, dice aquí, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tienes que meterte forzosamente un pensamiento que venga de parte de Dios, palabra de Dios, para que entonces el otro ya no quepa, y cuando venga una situación utilices el nuevo y no el viejo. Te pongo un ejemplo, ¿no? Ante una discusión en casa, es algo que ya le dijiste a tu marido, que te choca que lo haga todo el tiempo, pero él lo sigue haciendo, o a tu esposa, pero lo sigue haciendo. Pero entonces escuchas la palabra de Dios y estás escuchando que debes ser paciente, que debes ser amoroso, que debes tratar a tu esposa como vaso más frágil. Y entonces cuando viene esa situación donde no quieres tratar a tu esposa como vaso más frágil, sino dices, la quiero tratar como cazuela y la voy a aventar al piso, en fin, nada más se va a bollar, no se va a romper. Cuando tú ya tienes en la mente que tu esposa es más frágil y viene esa situación, lo que vas a hacer es, híjole, en la mañana en mi devocional, en mi lectura bíblica, escuché que la tengo que tratar como vaso más frágil. Entonces ya no cabe el otro pensamiento de aventarla. Entonces, ¿qué pasa? Pues utilizas el nuevo pensamiento, lo cambias y sacaste el otro. Así es como funciona. Pero si no lees la palabra de Dios, si no te instruyes, si no escuchas predicaciones, o a lo mejor mi esposa comparte por ahí un estudio que es de Aviva Nuestros Corazones para mujeres, que yo también los escucho, muy buenos. Si no hay palabra en tu mente, ¿con qué lo vas a cambiar? ¿Con qué lo vas a renovar? Tiene que haber palabra de Dios para poder renovar, ¿no? Si por lo contrario, imagínate, si por lo contrario lo que estás escuchando es a Paquita la del barrio, ¿no? ¿Y qué dice Paquita la del barrio? Que ya se me olvidó. Me estás oyendo inútil, ¿no? Si estás escuchando a Paquita la del barrio, ¿qué es lo que te va a salir? ¿La palabra de Dios o la canción de Paquita la del barrio? Paquita la del barrio. ¿Qué le estás metiendo a tu mente? ¿Qué música estás escuchando? ¿Qué estás viendo en la tele? Entonces, tiene que haber eso. Romanos 12:2.
fíjate, en Romanos 12:2, me voy a ir un poquito rápido, si lo quieres buscar, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Viene la misma palabra, renovaos de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2, Pablo le dice, no te hagas a este siglo. Ya no estés siguiendo lo que este siglo dice. No, pues ¿sabes qué, comadre? No, ¿sabes qué, compadre? No, pues mira, compadre, no le ayuda a mi esposa, yo soy el hombre de la casa y aquí nadie me manda, ¿no? Yo nada más la dejo a ella que haga el quehacer y yo nada más llego a comer y ya, ¿no? Cuando tú te conformas a los pensamientos del mundo, eso es lo que vas a hacer. Pero dice Pablo a los romanos, no te hagas a este siglo, sino transforma tu mente por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y dice que así vas a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios y que es agradable y perfecta. Pero dice también que nos vistamos, ¿no? Eso lo veíamos en Efesios 22-24. Dice que nos vistamos de ese nuevo hombre. Y solamente, familia, puede ser renovando nuestra mente. Te vuelvo a leer versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Y si haces esto, podrás salvar tu alma. Y justamente lo que viene aquí en el siguiente versículo 22, donde ya Pablo nos insta, y este es el título de la predicación, sed hacedores y no tan solo oidores. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Y qué dice? Engañándonos a vosotros mismos. Sed. Esta es una ordenanza de parte de Dios. No es una opción, No te dice, mira, si quieres, a la palabra de Dios. Mira, si quieres, obedécele a Dios, porque si no, también tienes otras opciones. Ve y pregúntale a tu vecino, a la comadre, al compañero de trabajo. No, dice, sed hacedores. Es decir, que todo lo que tú escuches aquí en la iglesia, en la palabra de Dios, hazlo. No puedes solamente venir y tomarlo como una opción, porque vas a seguir sufriendo lo mismo. Escucha lo que te decimos, escucha la palabra de Dios. Y fíjate, esta palabra hacedor es bien importante. En su original, en griego, tiene 3 significados y todos van de la mano. Fíjate, van como en hilo. Hacedor significa guardador, hacedor y fabricante. Hacedor. Si tú eres hacedor de la palabra, empieza a actuar y a ponerla en obra. Empieza a hacerla, ¿no? Pero primeramente dice que esta palabra significa que eres un guardador. Es decir, todo lo que escuches, la palabra de Dios que escuches, guárdala en tu corazón. Como María, la mamá de Jesús, decía que todo lo que escuchaba del ángel y lo que le decían acerca de su hijo, dice que lo guardaba y lo atesoraba en su corazón. Guárdalo en tu corazón, guarda la palabra de Dios en tu corazón, porque si la guardas, cuando venga el momento de la prueba, del conflicto, vas a ser hacedor de ella. ¿Qué me acordé? ¿Qué vimos la semana pasada? Esta palabra de Dios la pongo por obra. Híjole, vengo con este conflicto, voy a ver a mi jefe de trabajo y me voy a meter a una situación bien complicada. Seguramente me va a decir esto. ¿Cómo puedo reaccionar? El versículo que escuché ayer y que me estoy memorizando. Eso es lo que voy a hacer, ¿no? Sé hacedor de aquello que guardas. Y dice también que esta palabra, su significado es ser un fabricante. Y esto está increíble. Si tú guardas la palabra de Dios, la pones por obra, tú vas a ser un fabricante. Vas a empezar a edificar con todo lo que has guardado. Vas a empezar a edificar, a construir una vida nueva para ti y para tus hijos, para tu matrimonio, para tu familia. Sé un fabricante. Pero primero necesitas ser un guardador y un hacedor, y lo demás se va a dar por consecuencia. Y mira, no sé tú, pero yo llevo muchos años ya escuchando la palabra de Dios. La pregunta para ti y para mí también sería: ¿hasta cuándo vas a ser un hacedor? ¿Hasta cuándo vas a ser un fabricante de la palabra de Dios? ¿Hasta cuándo vas a edificar tu vida y la vida de los tuyos? Dice versículo 22, ya dejemos de engañarnos a nosotros mismos. Ya no te engañes, familia, ya no te engañes. Versículo 23, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, y viene la advertencia, si alguno
oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y se olvida de cómo era. Y Santiago utiliza esta metáfora para ilustrarnos lo que es un oidor pero no hacedor. Yo les decía la vez pasada, si tú vas al espejo y te miras un barrito, te miras una mancha, o se te corrió el rímel a las mujeres, y te das la media vuelta y te vas, es algo que no harías, ¿verdad? ¿Qué haces? Regresas al espejo y te quitas. No dejas tu rostro como lo viste natural, sino que vas a hacer algo. Pero Santiago dice que si tú te vas y te olvidas, es como, si no, o sea, quiere decir que no hiciste nada, por eso que sabes que estás mal, con ese defecto. Y tenemos un pasaje paralelo ahí en Mateo, acompáñame, justamente que el Señor en el Sermón del Monte lo dice, porque en lo que lo buscas, te cuento, ¿no? Toda la enseñanza de Santiago prácticamente viene de los Proverbios y viene del Sermón del Monte, de lo que el Señor enseñó. Y ahí Mateo 7, versículo 24-27, fíjate lo que dice. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice Jesús, lo compararé a un hombre o una mujer prudente, que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué es sobre la roca? Sobre la palabra del Señor, sobre sus verdades bíblicas. Dice, descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra ella y no cayó. Pero, ¿o por qué? Dice, porque estaba fundada sobre la roca. Dice, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, lo compararé a una mujer, o a un hombre o a una mujer, agrego yo, insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. La pregunta para ti y para mí, hombre o mujer, ¿cómo estás construyendo tu casa? ¿Estás siendo un hombre, una mujer prudente o imprudente? ¿Estás poniendo por práctica lo que estás escuchando aquí o no? Versículo 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado de lo que hace. Dice el versículo 25, quien persevera en la palabra. El perseverar nos da la idea a permanecer al lado. Persevera en tu matrimonio. Está con tu esposo todo el tiempo caminando, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de los errores. Tú camina al lado de él. Eso es perseverar. Persevera en ella, persevera en la perfecta ley, y dice que serás bienaventurado. Makairos, esa es la palabra en el griego. Makairos es doblemente dichoso. Doblemente 18. Y fíjate, y al final dice, versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Esta palabra vana es inútil. Es decir, si alguno se cree religioso y dice como el joven rico, es que todo lo he cumplido, todo lo he hecho, Señor, dime qué me hace falta. Y el Señor le dijo, ve y vende todo lo que tienes. Y entonces, ¿qué pasó? El joven rico se puso triste y se fue. Si tú te crees religioso, como dice aquí, dice, si te crees religioso pero no refrenas tu lengua, si hablas y escupes todo lo que hay en tu corazón, acuérdate lo que dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en tu corazón? Porque eso que hay en tu corazón es lo que vas a escupir. Por eso decimos, si hay abundancia de palabra en tu corazón, cuando te quiera salir una grosería, una palabrota, ¿qué va a decir? Que Dios te bendiga, ¿no? Es lo que te va a salir porque hay en tu corazón, ¿no? El Señor esté contigo. Puras bendiciones van a salir, porque de eso está lleno tu corazón. Pero si de eso no está lleno tu corazón, te van a salir cosas feas. Entonces, ¿de qué llenas tu corazón? Entonces dice que si te crees religioso pero no refrenas tu lengua, te engañas a ti mismo. Entonces, ¿qué pasa? Nos insta a no ser religiosos.
Fíjate, versículo 27. Y Santiago dice que la religión pura, la verdadera religión, dice, pura y sin mácula delante de Dios, el Padre dice, es esta, dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, lo que Santiago te está diciendo, deja de ser un religioso, una religiosa, y haz esas buenas obras que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas obras no van a ser para salvación, ¿eh? Aquí no es como nos enseñaron en la religión. Tienes que hacer obras buenas para que te salves. No, Jesús ya lo hizo todo en la cruz. Cuando Él dijo, consumado es, Él ya hizo todo. No hay nada que nosotros podamos hacer. Él ya lo hizo todo. Esas obras que tú vas a hacer es para mostrar que ya fuiste salvo. Es para mostrar que fuiste salvo. Y entonces dice, la religión verdadera, la religión pura y sin mancha, como es Santiago, va más allá de solo conocer la Biblia, va más allá de solo venir y escuchar la palabra, de venir y servir. La religión verdadera es hacer la voluntad del Padre. La religión verdadera, según Santiago y el mismo Señor Jesucristo, nos habla y no tiene que ver, dice, que es la verdadera religión no tiene que ver con qué es lo que haces, más bien tiene que ver con qué es lo que haces con lo que escuchas de la palabra de Dios. La religión verdadera tiene que ver con qué pones por obra, qué es lo que haces de lo que escuchas cada domingo. La religión verdadera tiene que ver con qué tanto mueres a ti mismo como Jesús lo hizo para servir a otros. Y ya estoy terminando. Por eso Santiago en este versículo 27 dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas, las tribulaciones y guardarte sin mancha de este mundo. Si lo resumimos en una palabra, la religión verdadera es la práctica de la fe. Practica tu fe. No seamos como los fariseos, que estaban llenos de tanta palabra, de tanto entendimiento y conocimiento, pero lo ponían por obra. No, nada más eran buenos para juzgar, para señalar el pecado. Es que tú y tú. Y el Señor que les dijo, sepulcros blanqueados, por llenos están dentro de huesos inmundos, ¿no? Dice, pongan por obra lo que hacen, ¿no? Sean hacedores de ellas. Y mira, el verdadero significado y a lo que hoy el Señor te está llamando a ti y a mí, es que guardes su palabra, atesora su palabra en tu mente y en tu corazón. Mientras vas escuchando, mientras vas manejando, escucha alabanza, escucha la palabra de Dios, escucha los estudios que está mandando Free al grupo. De verdad, mira, yo sé que a veces puedes pensar, es que es mucha religión, es que es mucha palabra, es que ya, también esto, quieren que haga el otro también, es que... Si no lo haces, lo único que estás haciendo es alimentar tu carne. ¿Y qué crees? Tus problemas no van a cesar. Tus problemas no van a acabar. Si no te llenas de la palabra de Dios, si no eres hacedor de la palabra de Dios, sé ese hacedor, sé ese fabricante de esa vida nueva para ti, para tus hijos. Y termino con este versículo. Y quiero que te lo lleves y te quede bien claro. Vivimos en un mundo caído. A veces cuando preguntamos, ¿por qué pasa esto en el mundo? ¿Por qué Dios permite eso? Vivimos en un mundo caído donde todos son pecadores. Nosotros también somos pecadores, pero perdonados por la sangre de Cristo. Pero ese mundo caído sigue ahí. ¿Y qué crees? Cuando tú buscas al Señor y te dices ser cristiano, tú automáticamente te conviertes en enemigo del diablo. Y entonces cada uno de nosotros tenemos 3 enemigos: el mundo, el diablo y el peor enemigo de todos. ¿Quién crees que es? Tú mismo. Tú eres tu propio enemigo y el peor de todos, porque tú mismo haces caso. Dios te dio un libre albedrío, haces caso a la voz del mundo y a la voz de Satanás, porque Dios en el libre albedrío, si tú te mantienes firme, no pasa nada. Pero como hacemos caso, es por eso que no podemos cambiar y vivir una vida diferente. Y el versículo que te quiero dar es Juan 10:10. El Señor te hace esta advertencia y te dice: el ladrón, el diablo,
no viene más que a robar, a matar y a destruir. Pero dice el Señor, yo vengo a darte vida y vida en abundancia. El Señor te vino a dar vida en abundancia. Cierra tus oídos del mundo, cierra tus oídos del sistema de este mundo, de la televisión. Cierra tus oídos de ti mismo y abre tus oídos a la palabra de Dios. Créanme, familia, aquí se predica la palabra de Dios y tú vas a decir, híjole, pero este Luis ya lleva, no sé si lleva una hora, ¿va? Va a decir, ya lleva casi una hora. Pero ¿sabes? Es lo que necesitamos. Mira, ahorita me acordé de algo. La otra vez mi esposa acompañó a su mamá, estaba enferma y la acompañó una vez a misa. Y se puso, ya me lo había comentado, porque mi esposa, como saben, era súper, hiper y recontra hiper católica. Ajá. Y dice, es que ¿sabes qué? ¿Sabes cuánto dura una misa? Se preguntaba, ¿una misa? ¿Cuánto dura la predicación verdadera de la palabra en la religión tradicional? Bueno, se metió y puso el cronómetro. ¿Sabes cuánto dura la predicación? Que sea realmente palabra. 9 minutos. Lo cronometró, 9 minutos. Y de esos 9 minutos de palabra te dicen cualquier cosa. Porque no se van al original, no se van a lo que realmente el autor quiso decir. Realmente no te hablan lo que la palabra de Dios quiso decir, sino que toman un versículo, lo sacan de contexto y lo convierten en un pretexto para decirte otra cosa. De eso, 9 minutos. Y la verdad, a lo mejor, nuestro cuerpo diría, ay, sí, yo quiero ir allá. Nada más 9 minutos y ya que se calle este cuate, ¿no? Porque no nos gusta, es pesado. Yo no digo que no, es un poquito pesado. Pero es palabra de Dios que está siendo implantada, como decía Santiago, está siendo plantada en tu corazón. Eso es lo que va a transformar tu vida. Eso, 45 minutos, 55 minutos, 1 hora 10, sí. Yo me he llegado a aventar hasta de un amigo que me gustaba mucho, un pastor que fue quien me discipulaba, 1 hora y media. ¿Y sabes cómo me tenía? Así me tenía así, porque tenía un hambre y una necesidad de conocer del Señor. Así que, familia, recuerda esto: el ladrón, el diablo, no viene más que a robar, a matar y a destruir a tu vida. Vino a destrozarte, vino a matarte. Eso es lo que viene a hacer el enemigo de este mundo. Y la gente está perdida y no lo quiere ver. Y la gente está perdida y sigue en su religión con sus 9 minutos. Pero tenemos que entender que el Señor dice, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo y su palabra, que es la que nos transforma. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias porque hoy tu palabra, Señor, nos enseña que tenemos que ser hacedores y no tan solo oidores de tu palabra, Señor. Ayúdanos a morir a nuestra carne, Señor. Ayúdanos, Padre, a llenar nuestra mente y nuestro corazón de tu palabra, de tu pensamiento, de tus mandatos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder vivir una vida diferente, Señor. A ser tardos, Señor, para oír, Señor. Digo, prontos para oír y tardos para hablar y tardos para airarnos, Señor. Ayúdanos a poder poner atención a nuestros hijos que nos necesitan, a nuestra familia, a nuestro esposo, esposa, a todos los que nos rodean. Ser personas que podamos escuchar con atención, Señor. Que no nos aventuremos a dar un juicio rápido, que no explotemos en ira, Señor. Pero también ayúdanos a reconocer quiénes somos nosotros, que hay pecado en nuestro corazón, que nosotros no somos inocentes, no somos sin pecado y que nosotros somos responsables también de lo que hoy estamos viviendo, Señor. Ayúdanos a ser honestos con nosotros mismos, porque si somos honestos vamos a buscarte, Señor. Pero si hoy tú todavía no has entendido el mensaje del Evangelio, si piensas que no hay pecado en ti y que eres buena persona, el Señor te dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, están separados. Y dice el Señor que Él vino a darte vida y vida en abundancia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado
Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si hoy tú te arrepientes de tu pecado y le dices: Señor, estoy aquí, perdóname, aún sigo pecando, aún sigo luchando, Señor, perdóname, yo no sé si realmente soy tu hijo, tu hija o no, perdóname, en este momento te entrego todos mis pecados, toda esa basura, todo lo que hoy tú me has revelado en el corazón, te lo entrego, te entrego mi alma, Señor, perdóname. Reconozco que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios, Dios mismo, que vino a esta tierra a morir por mis pecados, que lo que yo merecía, tú lo cargaste en esa cruz, y que tu sangre derramada hoy sobre mí me limpia y me da vida eterna. Gracias, Señor, por tu resurrección, porque hoy yo sé que si muero estaré contigo en el paraíso, porque tú me has dado vida y vida eterna. Gracias, Señor, te entrego mi corazón, mi intelecto, emociones y voluntad, mi alma te la doy a ti, Jesús. En el nombre poderoso de Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias.